Perdón. Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar de una carta del maestro Pablo. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 17. ¿Sí? Primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 17, la locura de la cruz. Este es el texto. Así es como se llama el texto bíblico. Un pensamiento del maestro Pablo, ¿sí? Dirigido en aquellos tiempos por el Espíritu Santo, ¿sí? Un pensamiento, un pensar, ¿sí? Tantas ideas que el maestro Pablo nos dejó escritas para bien de la humanidad, ¿sí? Para bien de nuestra salvación. Pablo es un elemento, yo diría, un ungido de el Hijo del Hombre para llevar esa gran misión de ser un gran misionero, de ser un gran apóstol, el apóstol de los pueblos paganos, el apóstol del mundo pagano, Pablo, ¿sí? Pero sepan, hermanos, que el evangelio que les prediqué, pero sepan, hermanos, no me envió Cristo para bautizar, sino para proclamar el evangelio, ¿sí? Y nada de discursos bonitos. De otra manera, se le diluiría el cuerpo de la cruz de Cristo. El lenguaje de la cruz no deja de ser locura para los que se pierden. En cambio, para los que nos salvamos es poder y fuerza de Dios. Sí, ya lo dijo la Escritura: haré fallar la sabiduría de los sabios y echaré abajo las razones de los entendidos. Sabios, filósofos, teóricos, ¿cómo quedan? Sí, sabios, filósofos, teóricos, ¿cómo quedan? Y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca. Sí. En un primer tiempo, Dios habló al mundo por medio de la sabiduría, pero el mundo no reconoció a Dios con su sabiduría. Entonces a Cristo le pareció bien salvar a los creyentes mediante la locura que predicamos. Sí, los griegos piden milagros, y los judíos piden milagros, y los griegos buscan un saber superior, mientras que nosotros proclamamos a un Mesías crucificado, ¿sí? A un Mesías crucificado. Para los griegos, para los judíos, qué escándalo más grande. Para los griegos, qué locura. Sin embargo, Dios es poder y fuerza de Dios. Sí, es poder y fuerza de Dios. Para aquellos, tanto judíos o griegos, ¿sí? En efecto, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la divinidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. ¿Sí? Voy a irme lento para que usted vaya meditando estas palabras, ¿sí? Hermanos, fíjense a quienes Dios llamó. Son pocos los de ustedes que pasan por culto, y son pocos los que vienen de familias famosas, ¿sí? Pero Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para avergonzar a los sabios. Dios escogió lo que el mundo tiene por débil para avergonzar a los fuertes. Dios ha elegido a la gente común y despreciada, ¿sí? Dios ha elegido a la gente común y despreciada, ¿sí? Así, y después, así nadie podrá alabarse. Dios ha elegido lo que es nada para rebajar a lo que es, ¿sí? Y así ningún mortal podrá alabarse delante de Dios. Por la gracia de Dios, ustedes están en Cristo Jesús, cual ha llegado a ser nuestra sabiduría venida de Dios, y nos ha hecho agradables a Dios, santos y libres. La Escritura dice, sí,
no se sientan orgullosos de Dios. Más bien pónganse orgullosos del Señor. No se sientan orgullosos de Dios. Más bien pónganse orgullosos del Señor. Yo mismo, hermanos, viniendo a ustedes, sí, a darles a conocer el proyecto misterioso de Cristo, sí. No vine con palabras elevadas. Yo me propuse a no hablar sino de Cristo, de un Cristo crucificado, sí. Por eso mis palabras no tenían brillo. Mi predicación no tenía brillo ni artificio. Venía inquieto, sí. Sin embargo, el poder de Dios se manifestó con el poder del Espíritu Santo, sí, para que ustedes creyeran en mis palabras, no por las palabras de un hombre, sino por el poder de Dios que quiso actuar en mí con todo su poder. Esta es palabra de Dios. Vemos en esta carta el maestro Pablo cómo nos enseña tantas cosas importantes, ¿sí? Tantas cosas grandes, muchas cosas bonitas. Primero, sépanlo. No me envió Cristo para bautizar, sino para proclamar el Evangelio. No me envió Cristo para bautizar, sino para proclamar el Evangelio. Y nada de discursos bonitos. De otra manera, se desvirtuaría el cuerpo de la cruz de Cristo. El lenguaje de la cruz no deja de ser locura para los que se pierden. En cambio, para los que somos salvados es fuerza de Dios y poder de Dios. Ya lo dijo la Escritura: haré fallar la sabiduría de los sabios y echaré abajo las razones de los entendidos. Sabios, filósofos, teóricos, ¿cómo quedan? Entonces, ¿cómo quedan? Entonces Dios le valió bien la locura. Los judíos piden milagros y los griegos buscan un saber superior, mientras que nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo más grande. Para los griegos, qué locura. Sin embargo, Cristo es poder y fuerza de Dios. Ya lo dijo la Escritura: haré fallar la sabiduría de los sabios y echaré abajo las razones de los entendidos. Por eso, no se sientan orgullosos del su Dios. Más bien, siéntanse orgullosos del Señor. La sabiduría de Dios es mucho más, la debilidad de Dios es mucho más fuerte que la sabiduría de los sabios. Y las fuerzas de Dios son mucho más fuertes que las fuerzas de los hombres. Sí. Vemos en esta carta importante, ¿sí? Vemos cómo gente con los pies en la tierra o gente fanática, los judíos piden milagros y los griegos buscan un saber superior, mientras que nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo más grande. Para los griegos, qué locura. Sí. Vemos en este texto cuántos de nosotros buscamos, nos valemos del Evangelio para sentirnos grandes. No para ser grandes, porque el que se sienta grande se anda haciendo totalmente pendejo, ¿eh? Aquí el grande es Cristo, ¿sí? Nadie más. Por eso, sí, los griegos piden milagros. Yo, ¿para qué chingados quiero milagros si al fin de mi tiempo Dios me puede llevar a las llamas del infierno? No, los judíos querían milagros y los griegos buscaban un saber superior. ¿Y qué nos dice Pablo? Mientras que nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo más grande. Para los griegos, qué locura.
Por eso Cristo es poder y fuerza de Dios. ¿Sí? Ya lo dijo la Escritura, no se sientan orgullosos, más bien siéntanse orgullosos del Señor. ¿Sí? Vemos cómo Cristo nos presenta a la locura. ¿Sí? ¿Cuántas veces, a cuántos de nosotros, mucha gente que no nos conoce nos dice que estamos locos, que se nos ha deschavetado la canica, ¿sí? Yo me acuerdo en un tiempo, hace muchos años, pero muchos años, cuando yo era pequeño, había un programa de dos que salía en la televisión que decía: somos malos manitos, muy malos manito, muy malos manito, un programa que se llama así, qué malos somos manitos, muy malos manito, ¿eh? Sí. Aquí vemos cómo, ¿sí?, en un primer tiempo Dios habló al mundo por medio de la sabiduría, ¿sí? Pero la gente no entendió a Dios con su sabiduría. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes mediante la locura que predicamos, ¿sí? Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes mediante la locura que predicamos. Los judíos piden milagros y los griegos buscan un saber superior, mientras que nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo más grande; para los griegos, qué locura. Sin embargo, Cristo es poder y fuerza de Dios, y la divinidad de los hombres, la divinidad de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la fuerza de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres, ¿sí? Y vemos cómo en este texto, fíjense bien, hermanos, fíjense bien, a quienes llamó Dios, son pocos los de ustedes que vienen por culto. Y a los que llamó Dios, son pocos los que vienen de familias famosas. Dios ha elegido lo que el mundo tiene por necio, para avergonzar a los que se creen sabios. Vemos cómo Dios ha elegido a la gente común y despreciada para avergonzar a los que se creen sabios, ¿sí? Dios ha elegido lo que el mundo tiene por nada para rebajar a lo que es. Así, ningún mortal podrá alabarse delante de Dios. Vemos cómo Dios escoge a la gente común y despreciada. Vemos cómo Dios escoge a la gente débil, a la gente que no es nada, para avergonzar a los que se creen sabios. Esto que está diciendo aquí el maestro Pablo, ¿a cuántos de nosotros predicadores nos sucede en el mismo pueblo que vivimos? ¿Sí? No nos creen. Dicen que estamos locos, ¿sí? Porque somos del pueblo. Ni Cristo la hizo en su pueblo. Por eso el mismo Cristo dijo: ningún profeta es bien recibido en su patria, en su parentela y en su familia, ¿sí? Fíjense bien, hermanos, son pocos los que vienen de familias famosas. Dios ha elegido a la gente común y despreciada. Dios ha elegido a la gente que es débil para avergonzar a los que se sienten fuertes. Dios ha elegido a la gente que no es nada, perdón, para rebajar a los que son. Así ningún mortal podrá alabarse delante de Dios. Así ningún mortal podrá alabarse de Dios, ¿sí? Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes mediante la locura que predicamos. Para los judíos, qué escándalo más grande; para los griegos, qué locura, ¿sí? Qué locura, ¿sí? Por la gracia de Dios, ustedes están en Cristo Jesús, el cual ha llegado a nuestra sabiduría
venida de Dios nos ha hecho agradables y justos y santos y libres. La Escritura dice: no se sientan orgullosos, más bien siéntanse orgullosos del Señor. Dios nos ha hecho justos, santos y agradables al Señor. No se sientan orgullosos, más bien siéntanse orgullosos del Señor. Yo mismo, hermanos, sí, se vino lo que dice Pablo, sí, yo mismo, hermanos, sí, viniendo a ustedes para darles a conocer el proyecto misterioso de Cristo, sí. No llegué con palabras y discursos elevados. Me propuse a no saber otra cosa sino a Cristo Jesús crucificado. Me presenté débil, iba inquieto, angustiado. Mis palabras y predicación no tenían ni brillo ni artificio. Sin embargo, para seducirlos, los oyentes, pero se manifestó el Espíritu con su poder, ¿sí? Para que ustedes creyeran no por las palabras de un hombre, sino por el poder del Espíritu Santo. Vemos como Pablo dice que él venía inquieto, que él venía turbado, que su corazón venía angustiado para presentarnos el proyecto misterioso de Cristo, ¿sí? Y no me propuse más que una sola cosa: hablar de Jesucristo, de un Cristo crucificado. Mis palabras y mi predicación no tenían ni brillo ni artificio. Venía inquieto. Sin embargo, el poder de Dios se manifestó por el poder del Espíritu Santo, no por la sabiduría de un hombre, sino porque quiso obrar en mí con todo su poder. Vemos como Pablo nos invita, sí, que cuando el predicador se siente débil, cuando el predicador se siente caído, pues pega el Evangelio. ¿Por qué pega el Evangelio? Porque el Evangelio no es mío, el Evangelio no es del predicador, ¿sí? El predicador nada más es un expositor que expone, ¿sí? Expone el Evangelio. El creer o el no creer no depende de nosotros. Si no depende de nosotros, entonces ¿por qué nosotros andamos queriendo hacer milagros? Andamos queriendo resucitar muertos, ¿sí? No, aquí el que hace milagros es Cristo. Aquí el que resucita es Cristo, no es nosotros. Y vemos cómo los judíos, pinches judíos, que dice, los judíos piden milagros y los griegos buscan un saber superior, mientras que nosotros proclamamos a un Mesías crucificado, ¿sí? Pablo no se siente orgulloso de nada. Pablo se siente grande de llevar en su cuerpo las señales de Cristo, de llevar en su cuerpo, dentro de él, el Espíritu Santo, dentro de él, el Espíritu de Cristo, para que cuando él se sienta débil, Cristo le dé la fuerza. Por eso dice Pablo, sí, no creyeron en las palabras, no creyeron por mí en las palabras de un hombre, porque yo iba inquieto, angustiado, sí, porque mis palabras no tenían buen artificio, buen brillo, buena predicación. Sin embargo, el poder del Espíritu Santo se manifestó en mí, no por las palabras de un hombre, sino por el poder de Cristo, que quiso actuar en mí con todo su poder, sí. La locura de la cruz. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 17, la locura de la cruz. Sí, los judíos piden milagros y los griegos buscan un saber superior, mientras que nosotros proclamamos a un Mesías crucificado, ¿sí? Vamos a seguir predicando el Evangelio, pero vamos a seguir tratando de hacer lo que nos dice el maestro Pablo. No se sientan orgullosos, más bien
Pónganse orgullosos por el Señor. Que Dios te bendiga. Este es un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Que Dios te bendiga. Para si gustas buscarlo, búscalo en YouTube. Que Dios te bendiga. Gracias.